lento pero seguro, esa es la misión. Baja la velocidad, sube la razón, vuelve vivo para seguir con el... Sea usted bienvenido a este espacio que realmente es suyo y está diseñado para su aprendizaje, en el cual vamos a hablar acerca del riesgo público. Hoy vamos a entender cómo funciona y cuáles son los diferentes elementos que nos pueden afectar y tanto así cuáles son los elementos y los procedimientos que vamos a realizar con proceso de prevenir estos eventos. Mi nombre es Carlos David Vega Pérez, profesional en criminalística, grado 3 en investigación criminal, y hoy los estaré acompañando en este proceso de aprendizaje. Lo primero que debemos identificar es qué es el riesgo público. Vamos a sintetizar la información y a definir el riesgo público como todo elemento que puede afectar a la empresa desde los exteriores hacia el interior. Por ejemplo, los hurtos, por ejemplo, los desfalcos, las estafas, las amenazas, cuando hay mucha gente que llevamos azonadas, o los disturbios, que es algo totalmente diferente. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, muchachos. Vamos a entender cómo funciona el riesgo público y cuáles son los elementos que definen el riesgo público o cómo debemos interactuar con él. Lo primero que vamos a hablar es acerca de que si existen o no existen las armas legales en Colombia. Y para poder definir este concepto de legalidad, pues primero debemos entender que no existen como tal unas armas legales o permitidas en Colombia. Acá funciona más bien el principio de la proporcionalidad. ¿Cómo así, Carlos? Sí, por ejemplo, si un abuelito de 60 años viene con su bastón, la persona no puede caminar, y usted le dice, regáleme las cosas, mijito, lo voy a robar, y usted sale con, ejemplo, el taser y le aplica el taser y esta persona fallece producto de una descarga en su corazón, pues efectivamente estaríamos hablando de no un objeto con el cual yo me pueda defender, sino con un objeto que pueda atacar. En este caso, esta arma sería ilegal. En cambio, si viene una persona, por ejemplo, con un cuchillo a robarme y yo tengo un tambo, pues aquí estamos hablando del principio de proporcionalidad. Entonces, no existen como tal armas legales o armas ilegales, sino existe el principio de proporcionalidad en cuanto a las armas y en cuanto al proceso utilizado. Me explico. Una persona viene a robarme y yo tengo gas pimienta y resulta que la persona viene sin nada. Producto de que la persona me dice, entrégueme las cosas, yo reacciono y cojo el gas pimienta y se lo aplico en la cara. Y resulta que la persona tiene problemas pulmonares o tiene algún problema de respiración. En este caso, si se ve afectada, efectivamente estaríamos hablando de un homicidio culposo, que aunque usted no tiene la intención de matar, pero finalmente lo hizo. Entonces, hoy vamos a entender todos estos procesos, muchachos, y vamos a tratar de definir cuándo sí y cuándo no estoy en proceso de defensa. Lo primero que debemos determinar es que, como lo acabamos de decir, no existen las armas legales o las armas ilegales, sino existe el principio de proporcionalidad. Basado en esto, vamos a clasificar los riesgos. ¿Cómo? Pues lo primero que vamos a entender es qué es la delincuencia común, cuáles son los elementos que funcionan en la delincuencia común. Vamos a hablar también acerca de la delincuencia organizada y cómo funcionan estos eventos de la delincuencia organizada. Daño a bienes e infraestructura, alteración del orden público, como hablábamos acerca de los disturbios y las azonadas, y finalmente de algunas amenazas de alto impacto, como son los secuestros, como son las extorsiones, como son los atentados. Entonces, iniciamos, muchachos, hablando acerca del hurto y de las consecuencias y funciones del hurto y cómo debo actuar ante el hurto. Hoy en día, muchachos, el aumento del hurto de celulares se ha disparado. Pero como acabamos de dar cuenta, realmente el hurto se genera por el efecto de la oportunidad. Por este efecto de la oportunidad podemos decir que se están aumentando los delitos. Pero en este caso, como la persona no está utilizando armas, no está utilizando sino únicamente su habilidad de hurto, valga la pena aclararlo, yo no podría utilizar armas ante él, porque él no está utilizando armas contra mí. Entonces vamos a analizar cómo funcionan estos delitos, muchachos. Lo primero que debo entender es que sustraer, llevarme o utilizar un elemento, esconderlo para obtener algún tipo de provecho para mí o para otra persona se ha considerado como hurto. Y el hurto puede tener entre 48 y 108 de acuerdo a la cuantía. Ojo, muchachos, ojo. Siempre y cuando se habla de la cuantía, que en este caso será superior a 4 salarios mínimos legales vigentes. Eso sería hurto agravado. ¿Me explico?
seguridad, los cuales pues logran el momento exacto que este vendedor ambulante, bueno, que se hacía pasar como vendedor ambulante, terminó siendo un hábil ladrón que ingresó a un almacén de diseño, esto en el barrio El Prado de la ciudad de Bucaramanga, y valiéndose de su amabilidad se ganó la confianza de las personas que se encontraron allí en el lugar, y como ustedes pueden observar, aprovechando su caja del domicilio que se supone estaría haciendo, logra tapar un teléfono celular que se supone estaba ahí ubicado en el mostrador y termina hurtándolo. Esta es la imagen entonces que les presentamos a esta hora de este hábil ladrón que haciéndose pasar por un vendedor, pues termina hurtándose un teléfono. Entonces entendemos que el hurto es la sustracción de elementos, ya sea de valor, ya sea de algún tipo de precio, que la persona genere valiéndose de la oportunidad y valiéndose de su habilidad. Pero no en el hurto del armas. Ahora, ¿cuándo hablamos de hurto calificado y cuándo se tipifica como hurto calificado? Entonces, acá debemos entender el artículo 240 del Código Penal, en el cual identifica: la pena será de 6 a 14 años si el hurto se cometiere con 1. Violencia sobre las cosas. Si a usted lo intentan apuñalar, lo intentan golpear, aquí ya podemos hacer uso de la defensa, de las armas que hablamos anteriormente, de la legítima defensa. Y la legítima defensa me permite entrar en proporcionalidad de las armas. Ojo, yo no estoy diciendo que utilicemos armas ni que sea permitido el uso de armas, porque aquí hablamos en el contexto laboral. Hablo del Código Penal que lo permite, pero en este caso hablamos acerca de qué pasa cuando se convierte en hurto calificado. La primera dijimos que se genere, violencia sobre las cosas, sobre la persona. Segundo, cuando la víctima se encuentre en condiciones de indefensión o inferioridad. Por ejemplo, que la persona se encuentre borracha, que le hayan dado droga, que la persona se encuentre enferma o se haya sido bajo un accidente, por ejemplo. Mediante la permanencia o penetración arbitraria o engañosa o clandestina en lugar habitado por su dependencia inmediata, aunque allí no se encuentren sus moradores. Es decir, cuando hablamos de que una persona se ingresa a una casa, eso se convierte en hurto calificado. Con escalonamiento, con llave sustraída o falsa, con ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o violando o superando la seguridad electrónica u otras semejantes. Cuando entran con medios diferentes, por ejemplo, los ladrones de motos que utilizan que utilizan controles y llaves reina o lo que llamamos nosotros como las llaves maestras, para precisamente abrir todas las puertas. Las mismas penas se aplicarán cuando la violencia tenga en lugar inmediatamente después del apoderamiento de las cosas. Es decir, que yo robe el celular y haga violencia sobre las personas y hayan sido empleado por el autor o partícipe con el fin de asegurar su producto o la impunidad. La pena será de 7 a 15 años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre medios motorizados o sus partes esenciales, es decir, cuando roban en motocicleta. Entonces, muchachos, hay que entender la diferencia entre lo que es el hurto simple del hurto calificado. Hablamos del hurto calificado precisamente cuando se utilizan estos medios. Ahora, ¿qué es el hurto agravado, muchachos? O cuando hay agravamiento punitivo. Existe el agravamiento o agravación punitiva cuando se aproveche de una calamidad, de infortunio o peligro, como cuando hay un accidente de tránsito y llegan las personas a robarse las cajas. A eso se le llama hurto agravado. Aprovechando la confianza depositada en el dueño, poseedor o tenedor de las cosas, como cuando a las personas se les da trabajo y tienen acceso a las cajas de dinero y se roban lo producido del día, o se roban lo que hay en la caja. Valiéndose de actividad inimputable, es decir, cuando su merced se hace pasar por enfermo, cuando una persona se hace pasar por dolido, que tiene algún tipo de problema psicológico o mental, efectivamente se hace pasar por estas personas para obtener una confianza. Por persona disfrazada o aduciendo calidad de su puesto o simulando autoridad o invocando falso orden, es decir, cuando la persona se disfraza de policía o de agente. Sobre equipaje de viajeros en el transcurso de viajes o en hoteles, aeropuertos, muelles, aquellas personas que hablamos del turismo. Se
Obre sobre objeto expuesto en la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Es decir, por ejemplo, cuando van a decirle, vecina, le dejo esta cajita acá, en los pueblos que dejan las cajitas. Entonces resulta que la señora de la tienda sale y las cajitas quedan ahí. Cuando los señores llegan a robarse estas cajas de los señores campesinos, pues efectivamente estamos hablando de esto. En un lugar despoblado, solitario, con destreza o arrebato de cosas o objetos pertenencias que llevan consigo, o por dos o más personas se hubieran reunido o acordado para cometer el delito. En establecimiento público o abierto al público en medio de transporte público, lo hará agravado. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacional, sobre los bienes que conforman el patrimonio nacional, cuando se roban estatuas de los parques, por ejemplo. Sobre petróleo de sus derivados o sobre material nuclear y elementos. Me explico, muchachos. A esto se le denomina como un elemento, una circunstancia de agravamiento, que es cuando la persona efectivamente se encuentra en estado de calamidad y estas personitas llegan a hurtar los elementos que se encuentran en la vía. Acá encontramos lo que sería un agravamiento punitivo. Entonces, muchachos, ante un hurto, ¿cómo debo actuar? Entendiendo de que efectivamente hay hurto agravado, hurto calificado y hurto simple. Aquí hablamos de todos, muchachos, en un solo elemento. Vamos primero, siempre mantener la calma, muchachos. No intente ser héroe. No intente generar la atención de los demás, porque lo que preferimos es que usted no reciba daño. Si usted lleva celulares a su trabajo y son de alta gama, pues lastimosamente, discúlpenme, no lo tomen a mal, no es un equipo empresarial, por lo tanto el alcance sobre la empresa no tiene alcance sobre sus objetos personales. Entonces es importante que su merced en su horario laboral, de ser posible, no lleve celulares de tan alta gama, pues precisamente si está expuesto a este riesgo, si no están definidos para sus elementos laborales. Segundo, muchachos, como les digo, no ser héroes, intentar no detener, ni reducir, ni contener a las personas. Acá hablamos de reducir el menor riesgo posible con respecto a las lesiones y agresiones que puedan sufrir. Evitar movimientos bruscos o comportamientos que puedan interpretarse como una amenaza para el ladrón. Seguir las instrucciones del delincuente, como es entregar las cosas, muchachos. No perseguir al ladrón, muchachos, una vez haya finalizado el hecho. Procurar identificar a esta persona, muchachos, con el propósito de dar la orden, en este caso, pues generar la denuncia. Priorizar siempre la protección, muchachos. Carlos, pero si usted está diciendo que existen las armas legales, ¿por qué yo no puedo utilizar un arma y defenderme? Muchachos, eso en el tema personal es una decisión que usted debe tomar. Si actúa o no actúa. Acá estamos hablando en el contexto laboral y en el contexto laboral se le pide no realizar este tipo de acciones. Carlos, ¿y por qué no puedo realizar este tipo de acciones? Es sencillo, muchachos. Cuando usted realiza este tipo de acciones, usted no lo está haciendo en nombre de la empresa, lo está haciendo a nombre de título personal. Es decir, a usted la empresa no lo capacitó para el uso de armas, a usted la empresa no lo capacitó para hacer contención de personal peligroso o de persona agresiva. Como usted no tiene este tipo de capacitación y la empresa no lo ha capacitado, si usted toma estas acciones, esas acciones se terminarán dando como de origen personal u origen común, porque es una decisión que no está bajo su contrato. Y al no estar definida en su contrato, pues efectivamente no tenemos acción o no tenemos rango de acción sobre eso. Ahora, ¿qué hacemos después de que se cometa el hurto? Pues en este caso, alejarse del lugar si representa un riesgo, verificar estado de salud propio, porque pues muchas veces a las personas las cortan o llamémoslo el nombre popular, las apuñalan y efectivamente la persona no se da cuenta por el calor de la situación. Una vez finaliza es que se da cuenta que la persona fue cortada por el supuesto delincuente. Informar inmediatamente a la empresa, ya vamos a ver cómo lo hacemos, pero informar inmediatamente a la empresa porque esto representa un evento laboral. Presentar la denuncia correspondiente, es decir, utilizar la fiscalía, la policía para darle peso sustancioso o peso legal a esto. Evitar y manipular la evidencia en caso de que pueda haber quitado una camisa, algún elemento o alguna prenda, efectivamente. Registrar la información relevante de los hechos y finalmente solicitar apoyo en caso de que lo requiera. Muchachos, nunca exhibir el dinero. Nunca exhibir los equipos, por más celular bonito que usted tenga, llevarlo siempre guardado. No llevar auriculares porque los auriculares demuestran que usted tiene celular y si usted entra a barrios
pues no pobres, pero sí barrios de necesidad, pues efectivamente si usted entra con los auriculares está diciendo tengo un celular. Mantener esencial atención a las zonas de alto riesgo cuando se representen, planificar los desplazamientos y rutas seguras, reportar situación que sea sospechosa si lo vienen persiguiendo, por ejemplo. Utilizar canales de comunicación definidos por la empresa, que ahorita vamos a conocer cuáles son, y cumplir con los protocolos de seguridad establecidos en la misma. Ahora, muchachos, otro delito que se presenta es el delito de la estafa. A muchos de ustedes les ha llegado una llamada diciéndole número del exterior, número de Holanda, número de no sé qué, número de... Cuando su merced recibe estas llamadas, está creando un espacio para que efectivamente puedan bajo alguna circunstancia ingresar a su información. Por ejemplo, que le llegan de que compra de boletas y le mandan a usted un link, no lo haga nunca, siempre hacerlo, muchachos, efectivamente por el proceso. Entonces, chicos, el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio de lo ajeno, induciendo o manteniendo a otro en el error, por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses, además de una multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales vigentes. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar el resultado. Entonces, muchachos, tenemos elementos, por ejemplo, como este. Continuamos con la información. Oriente Noticias pudo evidenciar una de las modalidades de estafa que se registran en Bucaramanga. Este hombre, conocido como El Llorón, deja caer su mercancía en diferentes lugares de la ciudad, generando lástima en las personas que pasan por el lugar. Muchos de los ciudadanos le entregan altas sumas de dinero con el fin de pagar su mercancía. Las autoridades hacen un llamado para que la comunidad evite entregar dinero a esta persona. Imagen del día en Oriente Noticias. Entonces, muchachos, existen diferentes formas de generar la estafa. Esta es una pública, pero ahora esta es una particular. Son de estas personitas que se valen de sus medios para ocultar información y para hacerse notar por otra persona. Entonces son esas personitas que se visten, por ejemplo, de personal de electrificadora, de personal del gas, que va y le dice, no, mire, le vengo a cortar el servicio, pero va sin herramienta. Y resulta que le dice, le vengo a cortar el servicio, o si no, pague la factura. Entonces usted le da la plata a la factura. Y él le dice, no, venga, no solo es la factura, usted, para que yo no le cobre a usted el corte y no le cobre a usted después la instalación, usted debe hacer el pago de una vez de la suspensión del contrato. Entonces es importante, muchachos, que entendamos que ninguna empresa envía personas a cobrar. Ninguna empresa del servicio público envía personas a que hagan recaudo en ninguna oficina. Usted debe hacerlo directamente en los lugares designados precisamente para estos pagos. Entonces, muchachos, ¿cómo actuar ante una estafa? La estafa es una modalidad de engaño. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la prevención funciona mediante la evidencia que estas personas presenten. Primero, mantener la calma ante esta situación, muchachos. Siempre vamos a encontrar que lo primero que usted debe tener es cabeza fría para actuar. Desconfiar de ofertas, premios, negocios que vengan a entregarle a usted o pedirle a usted. No entregar dineros, no entregar claves ni códigos de verificación de celular, ni mucho menos personal o empresarial. Verificar la identidad de la persona o quien realiza la solicitud, por ejemplo en este caso de pago. Confirmar la información utilizando los canales de la empresa o de la entidad bancaria si es necesario. No acceder a los enlaces que les envían las personas o no descargar archivos que usted desconoce. Evitar realizar transferencias o pagos bajo la presión de que vengas que me voy ya, de que no, usted no lo va a hacer. ¿Por qué, muchachos? Pues vamos a ver que si se identifica la estafa, primero suspender inmediatamente la comunicación, colgar la llamada o colgar el mensaje que está enviando. No continúa proporcionando información de la empresa ni información personal, porque efectivamente con que usted regale esa información ya puede iniciar el proceso de estafa. Informar al jefe inmediato o al área responsable. Por ejemplo, si es un hurto económico, estamos hablando del área contable. Si es un hurto físico, pues el área de seguridad física.
Y en este caso, si es un ataque a una persona, pues tenemos al área del Departamento de Recursos Humanos. Ahora bien, muchachos, medidas preventivas. Primero, siempre identificar las llamadas, de dónde viene. Utilizar recolectores o utilizar identificadores de llamadas o identificadores de números para que efectivamente usted tenga una imagen de con quién está hablando. Desconfiar de las solicitudes de dinero, muchachos. Información sensible o no habitual. Participar en capacitaciones como en este caso sobre la seguridad y riesgo público. Y mantener actualizados los conocimientos de las funciones. ¿Y cómo sé cuáles son las red flags, muchachos? Pues las red flags son por ejemplo, que a usted le digan, le voy a enviar el producto, pero primero envíeme el dinero. Ahora bien, nunca, si lo presionan a usted, si a usted lo presionan, no debe realizar, muchachos, el pago anticipado. Que le dicen, mire, se ganó un premio, usted diga, pero si yo no me inscribí. No, pero es que se lo ganó. Si usted no se inscribió, pues no lo pague. Suplantación de identidades bancarias, muchachos. Le llega a usted el correíto de pague esto, pague aquello y resulta que no es de la empresa. Peticiones de códigos enviados por mensaje, que a usted le llega un mensaje de una llamada y dice, recibí tu currículum, recibí tu hoja de vida, recibiste un premio. No ingrese a esos links porque efectivamente pueden robar su información. Correos electrónicos con errores ortográficos o enlaces desconocidos que le escriben Secretaría de Tránsito con C. Y tránsito con C. Ofertas de empleo que le dicen, no, es que mire, su hoja de vida es muy buena, por favor comuníquese a WhatsApp. Ahora le llegan a algunas personas unos mensajes diciéndole, recibí su hoja de vida, por favor comuníquese a este número de WhatsApp. Cuando usted comunica ese número de WhatsApp, le clonan su número de WhatsApp. Entonces, muchachos, ya entendiendo que el hurto y la estafa, que son situaciones que pueden comprometer el patrimonio de las personas, también vamos a hablar acerca de las lesiones. Y cuando hablamos de lesiones, pues precisamente estamos hablando de lesiones en las personas, las cuales pueden ser lesiones personales, lesiones patrimoniales, en fin, vamos a tratar de entenderlo. Lo primero que tenemos que entender es que las lesiones son aquellos elementos o aquellas acciones que generan daño en el cuerpo o en la salud. Estas incurrirán en algunos tipos de sanciones. Por ejemplo, estos son lesiones simples. ¿Qué son lesiones culposas, muchachos? La lesión es culposa es quien cause a otra o algunas lesiones que se refieren a los artículos anteriores, es decir, por golpe. Incurrirá en una respectiva pena disminuida en 4. ¿Cuándo es culposo, muchachos? Cuando yo no tengo la intención de golpear. Por ejemplo, este conductor no tiene la intención de golpear al vigilante. Y este conductor no intenta golpear al vigilante, sin embargo provoca unas lesiones en el vigilante como fue la pérdida del brazo. En este caso estamos hablando de las lesiones culposas porque no hay una intención, no se pretende hacer un daño. Entonces definamos cómo funcionarían estos, muchachos. ¿Qué es la lesión culposa? Entonces, si al momento de cometer la conducta la gente se encuentra bajo influjo de alcohol, embriagante o droga, en este caso aumenta la pena. También, muchachos, si el agente o en este caso la persona sin justa causa de la comisión, la pena aumentará a la mitad. Si el aumento de cometer la conducta la gente no tiene licencia de conducción cuando se trata de un accidente de tránsito. Entonces, muchachos, las circunstancias efectivamente generan. Ahora, resulta que si la lesión genera incapacidad laboral o incapacidad o enfermedad, efectivamente agrava la pena. Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar o enfermedad que no sobrepase los 30 días de prisión, los 30 días de salud de incapacidad, la pena será de prisión de 16 a 36 meses. Si el daño fuese en incapacidad de trabajar o enfermedad supera los 30 días a los 90 días, la pena será de 16 a 54 meses de prisión. Y si supera los 90 días, estamos hablando de los 32 a los 90. Es decir, que la incapacidad es un papel fundamental para determinar el tipo de lesión que se generó. Sino de una circunstancia totalmente distinta. Al parecer, la mujer se sintió mareada y desbocó dentro de las instalaciones. El secretario de Gobierno se ha referido a este tema y ha advertido que es totalmente ilegal la retención de ciertos agentes de seguridad. El video muestra el momento en que dos vigilantes de la cadena de supermercados impiden la salida del establecimiento de una pareja. No. Segundos
Minutos antes la mujer se había mareado y vomitó en el establecimiento, por lo que los vigilantes le exigieron limpiar el piso, pero la pareja se negó. Esta retención y la agresión que sufrió el cliente fueron calificadas por el secretario de Gobierno de Bogotá como un exceso. En este caso y en este orden de ideas, muchachos, estamos ante dos delitos. El primero, no hay un delito con que la persona vomite dentro de un lugar. Si la persona se encuentra enferma y logra demostrar que está enferma, como en este caso fue un vómito, efectivamente la empresa, lastimosamente la empresa deberá pasar por la función de hacer el proceso de limpieza. Pero, muchachos, en caso tal se genere, efectivamente hay una retención de las personas. Las personas intentaban salir y no pudieron salir porque efectivamente los vigilantes no le dieron el espacio o no le dieron la opción para hacerlo. En este caso podríamos hablar de una retención preventiva, perdón, de una retención arbitraria de la libertad, porque no le está permitiendo salir de un espacio. Ahora bien, la lesión no... Las personas no están atacando a los vigilantes, por lo tanto los vigilantes bajo ninguna orden pueden utilizar la fuerza física. Esto es muy claro, además lo está haciendo sobre persona que se encuentra enferma, por lo tanto sí puede generar algún tipo. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos en caso de lesiones personales? Las lesiones personales precisamente acabamos de decir si se generan riñas, si se generan intentos de hurto, actos de intolerancia contra usted, que estamos en esta temporada lastimosamente para Colombia. Entonces, muchachos, primero mantener la calma, entender la situación, entender cómo funciona la situación. Segundo, evitar responder, muchachos, con agresión física o verbal. Si lo intenta golpear, lo mejor que usted puede hacer es retirarse del lugar y evitar una confrontación. Recuerde, estamos hablando desde la parte laboral y la empresa a usted no lo capacitó para ir a hacer una retención, ni ir a tumbar a una persona, ni decir, no, es que se estaba robando, la empresa no lo capacitó para eso. Alejarse del agresor cuando sea posible y buscar un lugar seguro. Solicitar ayuda a los compañeros si se encuentran personal de seguridad o autoridades competentes. No intervenir en riñas, muchachos, no se meta literalmente en un evento. Hay un evento en el que quiero hablar. Resulta que una vez una personita tenía un ex y la señorita era de caja de una empresa. Es triste este evento. Resulta que la personita, el ex, no logró superar a esta señorita. El ex cogió un cuchillo y fue a atacar a la señorita dentro del lugar de atención. La señorita se escapó, se fue, no le pasó nada. Pero uno de los trabajadores salió con un palo y le pegó un palazo por detrás a esta personita, al ex de la señorita. El señor falleció. Y si bien la persona llegó con un cuchillo, nunca intentó atacar a la persona que le pegó el palazo. Nunca la conocía, nunca se hablaron, nunca presentó un riesgo. Por lo tanto, fue demandado y lastimosamente perdió. En este caso, muchachos, si estamos en un evento y la persona fue lastimada, lo primero que tiene que hacer es verificar su estado de salud, muchachos. En caso de que lo necesite, pues efectivamente solicitar apoyo inmediato a la empresa o solicitar a las personas que se encuentren. Aplicar primeros auxilios 50 con los elementos o pedírselo a los carros que vayan pasando por ahí que le presten por favor el botiquín. No mover a una persona si se encuentra gravemente lesionada, salvo que exista el riesgo de muerte. Contactar a servicios de emergencia. Después, muchachos, informar inmediatamente al jefe inmediato o a la persona designada por él, reportar el evento de acuerdo a los procedimientos que estamos viendo, registrar la información, como lo que sucedió, qué cámara se encontró a los laterales, qué había y qué no había para poder defendernos, facilitar la atención médica, presentar la denuncia ante las autoridades y solicitar apoyo psicológico en caso de que lo necesite. ¿Qué hacemos entonces para evitar estas lesiones, muchachos? Lo primero, pues identificar la persona agresiva. Nunca entrar en confrontaciones que sean innecesarias, por ejemplo, como política en este caso. Mantener una comunicación respetuosa y asertiva. No intentar colocar por encima su opinión ni minimizar a la otra persona, porque estamos hablando de una situación de descarga de adrenalina. Identificar las situaciones de riesgo y reportarlas, seguir los protocolos de seguridad de la organización y participar sobre este tipo de capacitaciones. Entonces, muchachos, ¿qué pueden generar las lesiones? Pues efectivamente la lesión física puede llegar a generar una deformidad. Y si en este caso yo le pegué a la persona y la persona tiene una cicatriz o sufre algún tipo de deformidad, en este caso podría ser de 16 meses a 108 meses. Además de efectivamente tener que pagar una reparación integral. Si la persona es de la
Si la deformidad afecta directamente el rostro, muchachos, se aumentará la tercera parte e inclusive la mitad. Ahora bien, muchachos, si hay una perturbación física, por ejemplo, que le peguen a una persona un machetazo en una mano y pierda la mano, o que la persona haya sido atropellada por otra persona en un vehículo y pierda parte de la movilidad, o como tal pierda la amputación, perdón, se genera amputación. Si el daño consiste en perturbación funcional o transitoria de un órgano o miembro, la pena de prisión será de 32 a 126 meses. Entonces, muchachos, es importante que entendamos que sí existen personas que pueden llegar a hacer daño. Por ejemplo, el caso que les explicaba a ustedes del palo en la cabeza. Si la perturbación es psíquica, muchachos, es decir, que además del daño físico, la persona diga, no, es que yo ya no quiero salir, mire cómo quedé feo. Si esta personita pudiera decir, no, es que yo no quiero volver a salir nunca más a la calle, jamás quiero volver a salir, efectivamente estamos hablando de un daño o perturbación psiquiátrica o psíquica que puede consistir de 32 a 126 meses. Sí, muchachos, efectivamente podemos llegar a afectarnos. Ahora, si las lesiones son con ácidos o con agentes químicos que puedan llegar a afectar, en este caso, usando para ello cualquier tipo de agente químico, alcálisis, sustancias similares o corrosivas que generen destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, incurrirá en prisión de 150 a 240 meses. De cuando la conducta cause deformidad o daño permanente o parcial total, funcional o anatómica, la pena será de 251 meses a 360. Ojo, muchachos, si la afectación se genera en el rostro, la pena podrá aumentar hasta una tercera parte. Ahora, hablamos de los delitos de tipo sexual, muchachos. Cuando hablamos de los delitos sexuales, tenemos que entender cuáles son las clasificaciones de los delitos sexuales. Lo primero que tenemos es el acto sexual. El acto sexual no necesariamente habla acerca de que la accedió. Estamos hablando de simplemente unos tocamientos, por ejemplo, de la espalda, de las caderas, del cabello, que le está tocando la espaldita, eso, sobándola, sin consentimiento de la persona que está recibiendo el afecto o la caricia. En este caso se denominaría inmediatamente acto sexual. ¿Qué es un acceso? Ya es cuando se hace algún tipo de penetración, ya sea vaginal, ya sea oral o anal. Estamos hablando efectivamente de un acceso carnal. ¿Qué es acoso sexual? Un acoso sexual es insistir reiterativamente en obtener favores sexuales. Por ejemplo, un besito, mire que si yo le pago esto, vámonos allí. Oye, que usted le dice, vámonos a motelear, así de forma de molestar. Vamos a motelear, mira, vamos allí a motelear. Eso se puede tomar como un acto de acoso. Enviar mensajes sexuales no deseados cuando le mandan fotos a una mujer, por ejemplo, cuando le dicen, uy, usted está muy mamacita o cosas así, efectivamente se puede tomar como caso de acoso sexual. Realizar propuestas sexuales aprovechando una posición de poder. Acto sexual por vías de hecho o violento es sujetar a una persona y realizar tocamientos sexuales en contra de su voluntad. Es decir, cuando usted toma a la persona y le dice, uy, pero venga, déjese abrazar. Forzar besos o manoseos mediante la fuerza física y realizar actos sexuales aprovechando la incapacidad que tiene una persona para resistirse. En estos 4 casos hablamos de lo que sería el delito sexual, y el acoso se tipifica en el artículo 210A del Código Penal, que tipifica el que en beneficio suyo o en un tercero, valiéndose con superioridad manifiesta o relaciones de autoridad de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá de 1 a 3 años. Ojo, hablamos de acoso, que es simplemente esta parte de insistir y tratar. Pero si ya la persona va del insistir al tocar, efectivamente ya estamos hablando de un acceso. El acceso carnal efectivamente podría llegar de 12 a 20 años de cárcel. Ahora, acoso sexual, como lo acabamos de tipificar, como podemos hablar de acceso carnal sexual abusivo con incapaz de resistir. Es cuando la persona efectivamente se encuentra borracha, se encuentra drogada, la colocan en estado de indefensión para mejorar o para obtener un resultado con respecto al acceso. El que acceda carnalmente a una persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en una pena de 12 a 20 años. Si no se realiza el acceso, sino acto sexual, que fue lo que acabamos de ver, diversos a él, la pena será de 8
a 16 años. Ahora, si se utiliza la violencia para tal fin, la pena será de 8 a 16 años. Entonces, muchachos, ya entendiendo, vamos a entender cuáles son las circunstancias que agravan estos actos. Lo primero, cuando la conducta se comete en concurso de una u otras personas, es decir, más de dos personas. El responsable tuviese carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Cuando se produjera en contaminación, enfermedad de transmisión sexual, cuando se realice en menor de 14 años, cuando se realice sobre pariente de hasta cuarto grado de sanguinidad, cuarto grado de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se halle integrada a la unidad doméstica o aprovechándose la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes. Para estos efectos previstos en el artículo, la afinidad se deriva de cualquier forma de matrimonio o de unión libre. Cuando se produzca un embarazo, si el que cometiere sobre la persona en situación de vulnerabilidad a razón de la edad, etnia, discapacidad física o psiquiátrica u otro oficio. Si el hecho lo cometiere con intención de generar control social, temor u obediencia en una comunidad. Muchachos, ¿qué hacemos ante una agresión sexual? Entendiendo que efectivamente estamos hablando de delitos que vulneran la libertad, la integridad y la formación sexual de la persona. En este caso, lo primero que tenemos que entender es que lo que se va a tratar de generar, muchachos, es cuidar al máximo la integridad física y emocional. Si sucede, muchachos, pues lastimosamente defendernos es una opción. Alejarse del agresor y buscar un lugar seguro si las condiciones lo permiten. Solicitar ayuda inmediata a los compañeros en caso de que se pueda. Manifestar de forma clara la falta de consentimiento y cuando sea posible, por favor, empezar a hacer voces de alerta. Evitar permanecer a solas con un agresor si usted ya lo tiene identificado y activar los protocolos de emergencia. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, pues buscar apoyo inmediato de la persona de confianza que usted tenga. Informar al jefe inmediatamente de la situación al área de talento humano o el responsable designado, como lo puede ser el comité de convivencia. Reportar el hecho a autoridades competentes, solicitar atención médica lo antes posible. No se bañe, porque en este caso si usted se baña borraría las evidencias. Recomendación importante, muchachos, no sentirse obligado a enfrentar, no es necesario que se sienta obligado a enfrentar o a perseguir el agresor. No minimizar ni ocultar los hechos. Buscar atención médica y acompañamiento profesional. Conocer y utilizar los canales de denuncia internos de la empresa. Promover la cultura de respeto, muchachos. Si el hecho acaba de ocurrir, pues lastimosamente, como les decía ahorita, si ya ocurrió, pues efectivamente lo que podemos hacer es empezar a crear la evidencia o a encontrar o a registrar la evidencia que tengamos. Evitar bañarse, muchachos. Cambiar la ropa o eliminar posibles evidencias antes de recibir atención. No lo haga, muchachos. Yo entiendo, sobre todo las señoritas. Si usted acaban de violar, lo que más rápido quiere usted hacer es ir a pegarse un baño y eliminar todo. Yo lo entiendo. Pero muchachos, lastimosamente, ahí están las pruebas que necesitamos. Si usted se baña, las pruebas se pueden ir con usted y definitivamente no tendremos proceso para hacer una investigación. Conservar prendas u objetos que puedan servir como evidencia. Acudir inmediatamente a cualquier centro de salud. Ahora, muchachos, cuando la persona roba, viola, lesiona, hace todo lo que tenga que hacer, es decir, establece un montón de delitos, entonces el artículo 117 define lo siguiente, la unidad punitiva. Si como consecuencia de la conducta se produjeren varios resultados previstos en los artículos anteriores, solo aplicará la pena de mayor gravedad. A eso le llamamos pues efectivamente la unidad punitiva, que es que no se suman los delitos, se toma el más grave de todos los que se hayan cometido, precisamente para esto. Ahora bien, muchachos, vamos a hablar de la delincuencia organizada, de los que ya tienen efectivamente un proceso. Entonces, en este caso, la extorsión es cuando usted efectivamente constriña a otro para hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita en beneficio ilícito para sí o para un tercero incurrirá en 192 a 288 meses.
Esto, muchachos, ¿qué hacemos nosotros en caso de una extorsión? Primero, mantener la calma. Segundo, no realizar pagos ni consignaciones. Hablarlo con las personas que usted tenga a su alrededor, efectivamente, para que conozcan la situación. No suministrar información personal o familiar o financiero o de la empresa. Evitar confrontar, muchachos, desafiar o amenazar al extorsionador. Escuchar con atención y tratar de grabar, muchachos, en caso de que se pueda la información que le están solicitando. Y las pretensiones que pretenden aquellos extorsionadores. Finalizar la comunicación tan pronto como sea seguro y lo más pronto que sea. Ahora, muchachos, si sucedió, informar inmediatamente a la empresa y al jefe para que efectivamente logre comunicarse con las autoridades y podamos iniciar proceso de investigación. Conservar mensajes, correos electrónicos, grabaciones o números telefónicos, cualquier evidencia es importante. Registrar al detalle la hora, la fecha, medio utilizados y las exigencias que les hicieron. Reportar al 117. Seguir las instrucciones y protocolos que estamos definiendo, muchachos, y evitar divulgar la información de este secuestrador o este estafador, efectivamente, de este extorsionador, precisamente para no colocarlo en la alarma. Ahora, ¿cómo generalmente se generan estas llamadas o estos elementos extorsivos? Primero, con las llamadas que le dicen a usted: lo voy a secuestrar, le voy a matar, le voy a robar, le voy a generar, que pueden ser simplemente llamadas extorsivas. Con los falsos secuestros, que por ejemplo las personas apagan el celular, la persona se enteró que tiene el celular apagado y llama a sus familiares a decirle: no, mire, si quiere llámelo, yo lo tengo secuestrado. Él no le va a contestar porque en ese momento está secuestrado. Entonces, si quiere, llámelo, pero como usted tiene el celular apagado, efectivamente lo van a intentar llamar y no lo van a contactar. Por lo tanto, van a asumir que usted está secuestrado. Extorsión mediante redes sociales, suplantación de autoridades o entidades públicas, amenaza contra familiares, cobro de deudas inexistentes y extorsión a comerciantes y transportadores. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos, para tratar de minimizar el impacto que esto genera? Primero, proteger la información personal y corporativa. No suba fotos a sus redes sociales, no suba fotos de usted trabajando o de los recorridos que hace. Verificar cualquier situación antes de actuar o realizar pagos. Desconfiar de las solicitudes urgentes de dinero o información. Participar en estos elementos. Ahora, muchachos, secuestro simple. El que con propósito distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona incurrirá en prisión de 192 a 360 meses. ¿Cómo así, Carlos? Vamos a entenderlo. Resulta, muchachos, que existe el secuestro simple y el secuestro extorsivo, que es efectivamente la persona que retiene a otra persona, pero con el propósito de obtener dinero, divisas o cualquier tipo de beneficio para sí o para otra persona. Es decir, que exigen un dinero por su libertad o exigen dinero por precisamente dejarlo solo. En este caso estamos hablando de unos elementos. Por ejemplo, si se hace con fines publicitarios o de carácter político, la pena aumentaría. Estamos hablando de pasar de más de 320 a 504 meses en prisión. Ahora, muchachos, en caso de un secuestro o un intento de secuestro, el cual es la privación, usted tiene que tener algunos elementos claros. Lo primero, mantener reservas sobre la información que usted va a hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer siempre. Dejar de subir fotos de los estados que está haciendo, para dónde se fue, dónde está comiendo, qué cine está viendo, qué película está viendo, a qué horas. Deje de subir esas fotos a sus redes sociales, porque usted está delatándose en qué es lo que está haciendo. Segundo, muchachos, evitar las rutinas predecibles. Es decir, utilizar el mismo recorrido, utilizar exactamente lo mismo acá. Ahora, muchachos, estar atento, muchachos, a aquellas personitas y vehículos que actúen de forma sospechosa. Entonces, muchachos, ya entendiendo esto, vamos a definir qué hago durante el secuestro. Primero, priorizar, muchachos. Priorizar la protección de la vida y la integridad física. Evaluar la situación, muchachos, y buscar ayuda en caso de si se puede hacer. Si no se puede hacer, pues permitamos el secuestro. Vuelvo y les digo que exista la posibilidad de rescatarlo. Evitar confrontaciones físicas que puedan poner en riesgo su vida. Procurar llamar la atención de terceros o activar mecanismos de emergencia si existen estos. Y seguir los protocolos definidos por la empresa.
Si definitivamente se genera el secuestro, muchachos, ¿qué debemos hacer? Primero, mantener la carga y concentrar o mantener el control emocional. Segundo, muchachos, evitar acciones impulsivas que puedan incrementar el riesgo. Seguir instrucciones cuando lo contribuya para la integridad. Avanzar, muchachos. Observar y memorizar en detalle efectivamente todo lo que usted le diga. No, mire que arrancamos por una carretera sin pavimento, una carretera de calzada. Escucho carros, no escucho carros, se escuchan árboles, se escuchan gallinas. Todo lo que usted nos pueda decir. Mantener siempre una actitud respetuosa ante los secuestradores, aunque efectivamente sea malo decir esto, pero pues así funciona, muchachos. Ahora bien, mantener, muchachos, siempre una estabilidad emocional. Es difícil, pero es necesario. Ahora, muchachos, si se genera una liberación, efectivamente buscar acción inmediata, atención. Segundo, apoyo psicológico donde se pueda. Informar detalladamente a las autoridades del recorrido que se pudo hacer. Seguir los procedimientos de reporte. Finalmente, muchachos, cuando hablamos de daño en propiedad, estamos hablando del vandalismo. Es decir, el que destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe cualquier bien ajeno, mueble o inmueble, incurrirá en prisión de 16 a 90 meses. Si eso se tratara en sabotaje, efectivamente se trata de el que suspenda, paralice o el trabajo o destruya o inutilice o haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe herramientas, base de datos, soportes lógicos, instalaciones, equipos y materias primas, incurrirá en prisión de 16 a 108 meses y una multa que efectivamente va de 6.66 a 30 salarios mensuales. Si como consecuencia de la conducta descrita sobreviene suspensión o cesación colectiva del trabajo, la pena podrá aumentar hasta un 30%. Quien genere incendio, muchachos, el que con peligro común prenda fuego a mueble, incurrirá en prisión de 16 a 144 meses. ¿Qué significa esto, muchachos? Que efectivamente estamos hablando de una acción. Este inmueble objeto de interés científico, histórico, cultural o artístico o esos bienes públicos o del Estado o de utilidad social, la prisión será de 32 a 108 meses. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Esto es lo que queremos que usted haga en caso de una actuación. No sé si usted sepa que los teléfonos tienen una función que se llaman SOS o elementos de emergencia. La función de emergencia es una herramienta que traen ya los celulares y nos permiten tipificar o nos permiten generar alarmas, ya sea enviando la ubicación, enviando una llamada o enviando un mensaje de texto. ¿Cómo funciona esto, muchachos? Pues funciona para los diferentes celulares. Vamos a entender que funciona para los Samsung Galaxy, Motorola, Xiaomi, Poco, Red, Honor, Oppo, Vivo, para todas las gamas, menos para las manzanitas. Entonces, ¿cómo lo encontramos, muchachos? ¿Y para qué nos sirve? Esto es un elemento que usted debería utilizar con su familia y debería aprender a instalarlo en los demás. La función permite solicitar ayuda rápidamente, realizar llamadas de emergencia, compartir su ubicación en tiempo real, notificar a los familiares precisamente o contactos de confianza, facilitar la localización y, muchachos, que la empresa sepa. ¿Qué nos permite trabajar esto? Vamos a analizar cómo lo instalamos, muchachos. Fase número 1, ingresa a configuración de su celular. Busca donde diga SOS o emergencia. Lo puede buscar directamente en su buscador. Al ingresar, va a activar la función de dar 5 toques, es decir, que presionando 5 veces va a activar la emergencia y ahí le va a decir que sí acepta que se active el botón de emergencia y usted le da a agregar e inmediatamente queda activado este elemento. Muchachos, a ustedes muchísimas gracias por su participación en este espacio, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que fue diseñado y creado para usted. Muchísimas gracias por habernos estado aquí acompañando. A ustedes mil y mil gracias por habernos acompañado. Muchachos, que estén muy bien.